El petróleo entonces está por los cielos y así lo dice el economista. Recuerden ustedes que los precios del petróleo escalaban prácticamente a máximos desde el año 2008 ante la posibilidad de que Estados Unidos y sus aliados europeos decidieran aplicar un veto a las importaciones de crudo de Rusia, a lo que se sumaba también una demora en el acuerdo con Irán que podría liberar más oferta en el mercado. Y es que, aunque usted no lo crea, el mundo está tan loco que ahora que Estados Unidos ya entró a una guerra, en una guerra de desgaste contra Rusia, Estados Unidos está intentando rebajar las sanciones para Irán y para Venezuela. Se está intentando acercar a Venezuela y a Irán, dos países a los que trataron muy mal, para que Irán y Venezuela se comporten como los proveedores del gas, del petróleo, que sustituya el petróleo que va a retirar Rusia del mercado. Se estima que retiraría unos 5 millones de barriles producidos al día y esto generaría también una bronca tremenda para pues el mercado de los energéticos porque prácticamente se van a disparar los precios tanto del West Texas Intermediate como del petróleo Brent. Y mis queridos alumnos digitales, si eso sucede, vienen cosas negativas para el mundo, podemos entrar pronto a una recesión económica. No quiero alarmarlos, pero se los digo porque si sube el precio del hidrocarburo, se disparan el precio de todos los derivados. Y si se disparan los precios de los derivados, también los transportes y toda la logística internacional que se dedican justamente a proveernos de las cosas que necesitamos para el día a día, pues tendrían que aumentar su precio. Si aumenta el precio, entonces estaríamos en franca inflación. Y si estamos en inflación, pasan dos cosas. Pues perdemos poder adquisitivo y si perdemos poder adquisitivo, también cabe la posibilidad de que mucha gente que estaba saliendo de la pobreza vuelva a ella prácticamente. Y esto pues se lo tendríamos que agradecer a los beligerantes occidentales que prácticamente han acorralado a Rusia y que no le han dejado alguna salida por ningún lado. Miren, para que se den una idea, tómenle nota por favor con los datos que voy a dar, para que se den una idea. Al inicio del día, el crudo Brent, que es el que se compra allá en Europa, alcanzó los $139 el barril. Imagínense, por ejemplo, México produce 2 millones de barriles al día, pero por ejemplo Irán produce 3.5 millones de barriles al día. Pero por ejemplo Rusia produce entre 11 y 12 millones de barriles al día. Entonces imagínense si Rusia deja de producir 5 millones, ¿quién va a sustituir esos barriles de petróleo? Entonces se espera que el precio del barril empiece, o sea, siga yéndose para arriba, a las nubes. Si ya ahorita alcanzó los máximos del año 2008, en el contexto de la crisis hipotecaria y de la recesión económica que le siguió, y además pensar que el West Texas Intermediate, el WTI o el WTI de los Estados Unidos, que es el índice con el que se regulan los futuros de llegaron también a $130.5 el barril. Esto significa que tanto los contratos de futuros del Brent como del West Texas Intermediate ya tocaron los techos del año 2008. Los precios habían perdido parte de esas ganancias, pero el Brent avanzó unos $6.60, ¿no? Y $124 por barril. Y el WT, el West Texas Intermediate, subió $6.67 y pasó de costar prácticamente $122.35 a costar $130.5. Cabe mencionar que Estados Unidos y sus aliados europeos están contemplando prohibir las importaciones del petróleo ruso. Miren, una cosa de verdad absurdísima, porque los únicos que van a perder son los europeos, pero parece que insisten en aplicarse el harakiri, porque la opción que van a tener, porque ellos no son productores de petróleo excepto Noruega, pero el petróleo de Noruega no va a servir para saciar la demanda de los demás mercados. Y también el tema del gas, ¿no? Entonces, si a esto si en esto pensamos, mis queridos alumnos digitales, que esto es el tema del petróleo. Ahorita me voy a meter con el asunto del gas y ya van a ver cómo los europeos están pensando de manera irracional. Cabe señalar que hay analistas del Bank of America que dicen
que si la mayoría de las exportaciones de petróleo de Rusia se interrumpen, habrá un déficit de 5 millones de barriles por día. Miren, yo que no soy asesor del Bank of America y no necesito ganar los millones que les pagan a los analistas del Bank of America, con el día a día, el seguimiento diario que le está dando al conflicto y cómo se mueven los precios, yo se los comento, yo se los comparto. O sea, Rusia retiraría la mitad de su producción, que es la que va al continente europeo, y esto, los únicos, es decir, estos a los únicos que le pegaría prácticamente sería a los europeos, porque Estados Unidos, ojo con lo que voy a decir, Estados Unidos, con que diga, yo les vendo, ojo, pero como hay pues un vacío del energético, les voy a tener que subir el precio, ¿no? El precio se va a la alza. Y si el precio se va a la alza, entonces prácticamente los que no sean productores y comercializadores de petróleo van a tener que pagar por el petróleo que utilizan para el día a día. Pues miren, pues aquí está. El Brent se disparó y se superan ya los $130. Y ojo que con esto, pues prácticamente los únicos que salen perdiendo son los mercados europeos. Por otro lado, ya llegamos a los 140 dólares en el Brent y a 130 en el West Texas Intermediate. Pero eso no implica que ya haya acabado todo. No, señores. Esto significa que los precios pueden llegar a subir hasta $200, lo cual sería un histórico tremendo. Y mis queridos alumnos digitales, si esto sucede en los diferentes países del mundo, estaremos experimentando una gran inflación porque los precios de la canasta básica y de todo lo que depende de que lo muevan los transportes que se mueven con petróleo, con derivados del petróleo, se van a ir para arriba. Y ahora sí, se va a armar la de Dios es Padre. Los analistas de JP Morgan dijeron que el petróleo podría subir hasta $185 este año, el West Texas Intermediate, que es un poquillo más barato que el Brent, y puede llegar incluso a costar de entre 180 a 185 hasta $190 y provocar una recesión mundial. De ese tamaño es la capacidad de respuesta que tiene Rusia para no dejarse amedrentar por la OTAN y por Estados Unidos, que me parece que si la inflación en Estados Unidos, escuche bien que aquí lo estamos diciendo y aquí lo hemos estado diciendo casi durante un mes, si la inflación en Estados Unidos llega a alcanzar los 10%, ahorita están 7.6%, agárrense porque adiós Partido Demócrata, el Partido Demócrata ya no se reelegiría en 2024, perdería las mayorías en las elecciones intermedias y prácticamente adiós Joe Biden y adiós Kamala Harris. Si creen que saboteando a Rusia lo van a quitar del camino a Putin, con los coletazos que reciban de vuelta, estos se van porque se van. Y en Europa probablemente Macron batalle para ganar si es que gana, y probablemente también Olaf Scholz rápido pierda también su talante, que estaba muy a la alza y me parece que difícilmente se va a mantener allí. Alan Frederick comenta, entonces si la guerra se prolonga, los aliados no tienen energéticos para uso doméstico y bélico. Así es, si la guerra se prolonga y sobre todo, Alan, que se prolonguen los castigos que le están implementando a Rusia y que Rusia responda con políticas espejo y que además Rusia le cierre la llave, por ejemplo, al petróleo que producen y al gas que producen, porque Rusia es una potencia petrolera. O sea, no solamente es una potencia militar, se equivocan los europeos al hacerle segunda a Estados Unidos, porque a Estados Unidos lo único que le interesa es mantener su hegemonía. A Europa lo está traicionando su histórica rusofobia y su histórica subordinación a Estados Unidos, pero los que más tienen que perder en Europa son los pueblos europeos. Los gobiernos europeos están actuando como si estuviéramos en 1945, cuando había un montón de dictadores en Europa. Pero a la luz de los procesos electorales que habrá en Europa, muchos de estos gobiernos que hoy están de bravucones en contra de Rusia, cuando sus pueblos resientan los coletazos de la falta de gas, de la falta de petróleo y del aumento de los precios, en ese preciso momento Europa va a tener mega marchas, mega manifestaciones en contra de los líderes europeos que se quisieron poner con Sansón a las patadas.
y por la interconexión, por la interdependencia compleja de la que hemos hablado aquí de esa teoría, se va a poner muy difícil el tema allá en Europa.